¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes estas verdades bíblicas, estos principios para un liderazgo más efectivo, para ser un mejor líder. Por supuesto que estos principios son aplicados a cualquier cristiano, ¿no es cierto? A toda la vida, son verdades para todo. Pero cuánto más para la vida de un líder, de alguien que ejerce influencia sobre otros, ¿no es cierto? Alguien que quiere motivar y conducir a otros. Por eso que estamos mirando esta serie de principios. El principio de hoy, el número 7 sería, es el principio de la inversión. Y el principio de la inversión nos dice que si usted invierte o da algo, lo recibirá multiplicado. Y pensaba en la diferencia, ¿no? Que uno piensa entre gastar e invertir. Cuando uno gasta, y de hecho todo el tiempo estamos gastando, ¿no? Pero como que gastar es algo que ya está, ya lo perdí, ya no vuelve. En lo que sea, ¿no es cierto? Hay que gastar. Pero cuando usted invierte, lo hace con la idea, ¿no es cierto?, de que esa inversión en el plazo de un tiempo le va a retribuir algo. Y entonces este principio, esta idea, este principio de inversión también es importante. Ahora, lo que yo pensaba es que nosotros no podemos ir o caminar delante de Dios o servir delante de Dios con una mente, ¿no es cierto?, así de negociar con Dios o mercantilista, ¿no es cierto?, haciendo algo por interés o sabiendo que doy porque sé que voy a recibir tanto. No creo que funcione así, ¿no es cierto? Pero sin duda que tengo que tener esa idea de que lo que yo hago es como una inversión, sabiendo que todo lo que hago. Ahora, por eso me gusta que miremos, si bien la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a dar, como dice, dad y se os dará, ¿no? En Lucas 6:38, ¿no? Y tiene mucho que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Pero hay una verdad ahí en Filipenses 3:23 que creo que también se ajusta a esta verdad. Y en Colosenses el apóstol dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo por un lado, dice, de corazón, con amor, pero también lo tenemos que hacer como para el Señor, quizás como en otros pasajes, como dice, no sirviendo al ojo, no agradando al hombre, sino hacerlo como para el Señor. Pero también dice, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Hay muchísimos pasajes en los que la Biblia nos muestra, queridos hermanos, que nada queda sin recompensa. Dios no queda en deuda con nadie. Dios no es deudor de nadie. Y todo lo que nosotros podemos hacer o invertir, ¿no es cierto?, como se está hablando, el Señor lo va a saber recompensar, ya sea en esta vida como cuando Él venga, pero todo va a ser recompensado. Por eso que nosotros tenemos que actuar y pensar y movernos con ese principio, ¿no es cierto? Claro, para muchas personas dar significa una reducción en su patrimonio. Quizás, bueno, como pone el ejemplo aquí el pastor Roberto en su libro, quizás como aquel comerciante que tiene su negocio y que de pronto, claro, se va envejeciendo, deteriorando y no invierte en reformas, en arreglo, en cambiarle el aspecto, ¿no es cierto?, para hacerlo más
agradable, atractivo, que de pronto queda viejo, queda obsoleto, queda fuera de mercado, ¿no es cierto? Como que no se actualiza, porque no invierte. ¿M? Y quizá porque tiene una mentalidad mezquina. Pero eso le va a traer como consecuencia, ¿no es cierto?, que al no comprender el valor de la inversión, hace que su negocio pierda, y cuando quiere acordar todo lo que quizás ese negocio le podía redituar, queda sin nada porque no invirtió, ¿no?, en algo que quizás le iba a devolver con mayores creces. Y esto quizás uno lo ve en la viuda de Sarepta, ¿no es cierto?, allí en Primera de Reyes 17:15, cuando el profeta le dijo: dame a mí primero, ¿eh? Y que no le iba a faltar, que no le iba a escasear, ¿no? Tuvo que aprender a poner, tuvo que invertir. Lo poco que tenía, quizás lo tuvo que invertir en el profeta, en el Señor, ¿no es cierto? Pero no quedó en la miseria o en la nada, sino que el Señor le pudo retribuir con creces. Un milagro que ocurrió, ¿no es cierto? Y un ejemplo de que ella como que invirtió, por así decirlo, y recibió la bendición y la recompensa. Hay otro pasaje en las Escrituras que también nos hablan de esta verdad, y está en Mateo, ¿no es cierto?, 26, donde uno puede ver aquel relato de aquella mujer que nos dice la palabra, que trajo un perfume de nardo puro de mucho precio, de muy costoso. Tan costoso era que de pronto dice que valía como 300 denarios, ¿no es cierto? Y claro, vino y en una actitud de adoración, como que quizás eran un poco las costumbres orientales, ungió la cabeza, el cabello de Jesús, como lo hacían otros, con un perfume, un ungüento. Pero en este caso vemos que la mujer lo derramó todo, ¿no? No se reservó ni escatimó nada, lo dio todo, un perfume muy caro, que dice la palabra ahí en el verso 6, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, el pasaje es muy hermoso y tiene muchas verdades y significados tremendos. Pero quisiera detenernos en esto, ¿no es cierto?, en lo que estamos hablando, que de pronto ella hizo un gesto, una actitud de dar, una actitud de darlo todo. Derramó aquello que era tan costoso, un perfume muy caro, que quizás podía haberlo ungido al Señor con un poco y no hubiese quedado mal, pero sin embargo ella lo derramó todo, ¿no? En otros pasajes, otro nos muestra que ella se quebró el vaso y lo derramó. Tremendo. Ahora, ¿qué pasó? Dice que los discípulos se enojaron y protestaron y se quejaron y murmuraron, dijeron: ¿por qué se hizo este desperdicio? Porque este perfume se podía haber vendido y haber dado o ayudado a los pobres. Y Jesús les dijo: ¿por qué la molestáis? Esta mujer ha hecho una buena obra.
Y bueno, quizás en este día, ¿no es cierto?, pensando en este tema también, para muchos, quizás como estos discípulos, que a veces decimos, bueno, muchas veces las personas de afuera son las que por ahí pueden decir esto, que a muchos les parece un desperdicio. ¿Y qué es un desperdicio? Es dar, ¿no es cierto?, demasiado por algo. Es dar demasiado. Algo, ¿no es cierto?, es dar demasiado por algo. Quizás muchas personas, nosotros en el Señor como cristianos, y en cuanto más como servidores y como líderes, de pronto invierten tiempo en la iglesia, en la obra, invierten tiempo en el servicio, en el ministerio, invierten mucho tiempo con las personas, invierten su dinero, invierten su tiempo, sus bienes, invierten sus recursos, ¿no es cierto?, sus talentos, pero para muchos es una pérdida de tiempo, es un desperdicio. Cuando ven a los jovencitos, dicen, qué desperdicio, está desperdiciando su vida metida ahí adentro. Quizás cuando ven a alguien que tiene un talento para tocar un instrumento o cantar, qué desperdicio, podía ser alguien famoso, pero está cantando en la iglesia. Qué desperdicio, quizás otros que dan, ¿no es cierto?, para el Señor. Y piensas que se está desperdiciando, o quizás como dicen muchos, bueno, ahí te sacan, te roban la plata. Pero no piensan muchas veces que cuántas de estas personas gastan, tiran y desperdician, ¿no es cierto?, su dinero, malgastándolo, como dice, ¿no es cierto?, en Lucas, el hijo pródigo, malgastándolo todo en vicios, en pecados, en cosas que no le aprovechan y que no le rinden, ¿no? Pero cuando uno con eso quiere servir al Señor, quizás ahí ponen el grito en el cielo y dicen, qué desperdicio. Están dando demasiado por algo. Y por un lado tenemos que decir, queridos hermanos, que nada de lo que nosotros podemos hacer o dar para el Señor es un desperdicio. Es una tremenda y gran inversión que hacemos, ¿no es cierto? No es ningún desperdicio tu vida, tu tiempo, tu talento ofrecido con amor, en adoración al Señor, por un lado. Pero por otro también vemos aquí que no todos tenían el mismo pensamiento, porque decimos muchas veces eso puede ocurrir desde afuera, desde el mundo, pero acá vemos que son los discípulos los que están pensando esto, que ellos pensaron, ¿no? Qué desperdicio. Quizás todavía no tenían ese pensamiento, esa mentalidad, ¿no? Pero sin duda que Dios trabajó en ello porque la mayoría de aquellos que obedecieron fueron vidas que aprendieron a dejarlo todo para el Señor, como aquel Pedro que un día dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? ¿No? Entonces, por otro lado vemos la respuesta de Jesús, la respuesta de Dios a eso. Y Jesús le dijo, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra. Y creo que eso es lo que nos tiene que conformar a cada uno de nosotros. No es la opinión, el pensamiento de aquel o del otro, sino saber que aquello que hacemos estamos agradando a Dios. A veces no es posible conformar o esperar que muchas veces entiendan por qué se consagran, por qué se rinden, por qué sirven, por qué están tanto tiempo. A veces quizá podemos dar una respuesta y no siempre va a ser entendida, ¿no? Nunca, por supuesto, vamos a pagar todo lo que el Señor hizo por nosotros. No estamos con esto tratando de ganarnos el cielo, de granjearnos o comprar, ¿no es cierto?, los milagros o las bendiciones. Nunca, no nos alcanza, no nos alcanzaría, pero lo hacemos
por amor, por gratitud, por todo lo que el Señor ha hecho, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, ¿no? Porque Él ha sido más que bueno. Y yo creo que lo decía David allí en Primera de Crónicas, capítulo 29, él podía decir, ustedes pueden buscarlo, y él podía decir allí, cuando daban esta semejante ofrenda que se pedía al pueblo, ¿no es cierto?, para la obra del Señor, David quedó tan maravillado, tan contento, que él en esa oración dijo: Señor, de lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Dice, y de lo recibido de tu mano te damos a ti, de lo mucho que quizá el Señor nos da. Por eso en nosotros tiene que estar esta idea, este pensamiento, ¿no? No lo hacemos para ganar el cielo, ni pagar las bendiciones, sino por motivo de agradecimiento. Invertir en el reino, invertir en la obra, invertir, ¿no es cierto?, en las vidas, con nuestros bienes, servir al Señor, con nuestras ofrendas, con los diezmos, primicias, con aquello que el Señor ha mandado en su palabra. Entonces dice, nosotros tenemos que invertir en lo que queremos. ¿Qué queremos? Si quiere papas, dice, siembre papas. Quiere amor, siembre amor. Quiere paz, siembre paz. Es decir, nosotros tenemos que de antemano, ¿no es cierto?, saber qué es lo que queremos para invertir en eso. Así como en todas las áreas. Porque ¿qué dice Gálatas? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no solamente tiene que ver con aquello que yo quiero, sino también con la cantidad. Por eso dice en la palabra, el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Pero en esto tiene que haber fe y tiene que haber paciencia, ¿no es cierto? Tiene que haber fe y paciencia. Es como el sembrador, ¿no es cierto? Ser paciente. La cosecha no es inmediata, ¿no es cierto? Hay que invertir, como a veces dice el Salmo, los que con lágrimas sembraron. Y a veces sembrar con lágrimas, ¿no es cierto?, mirando un poquito, dice, quizás ahí, hoy quizás las personas que trabajan de modo diferente, ¿no? Pero tienen que invertir mucho capital, mucho dinero, y lo hacen con la fe y la esperanza. Ahí va todo su esperanza. Han comprado semillas que salen miles de dólares a veces, ¿sí?, para sembrar. Me acuerdo, siempre lo cuento porque me impresionó tanto de unos hermanos que trabajan en el campo y me trajeron, ¿no es cierto?, los fuimos a visitar y estaban por empezar su tarea y me trajeron una caja con la semilla. Una caja de semillas importada que salía no sé cuánto, miles, y ahí estaba toda su esperanza. Ellos iban a sembrar y habían invertido todo, y encima, aparte de la semilla, había que invertir en otras cosas, en remedios, fertilizantes, en esto. O sea, hay una gran inversión, ¿no es cierto? Y ahí va toda la esperanza en su trabajo. Ellos siembran, pero después hay que esperar el resultado, como dice en Timoteo, que el que, ¿no es cierto?, para poder comer el fruto, bueno, tenemos que sembrar primero y después esperar el fruto para después poder participar de ello. Entonces hay un tiempo de espera, hay un tiempo de paciencia, se invierte y luego se espera. Bueno, quizás en lo natural, en lo físico, a veces las cosechas por causa de los tiempos, bueno, por ahí le juegan una mala pasada, el sol, las heladas, la abundante lluvia, la falta de lluvia, muchas cosas. Pero sabes, hermano, que la inversión en Dios nunca va a correr riesgo. La inversión en el Señor, ¿no es cierto?, siempre va a dar fruto. Por eso que importante, ¿no es cierto?, que
cada uno también, ¿no es cierto? Como hemos mirado acá en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que si queremos, ¿no es cierto? Aún poder enseñarlo, compartirlo e inspirarlo, ¿no es cierto? A otras vidas para que también puedan aprender, puedan recibir. A veces pensamos, recuerdo haber leído, ¿no es cierto?, acerca de un pastor, ¿no?, que quizás viendo que estaba en una población muy humilde, muy pobre, ¿no es cierto?, no les hablaba, no les hablaba del diezmo, no les hablaba muy poco quizás de las ofrendas, y bueno, y siempre estaban ahí, no prosperaban, pero un día como que los hermanos se enteraron, ¿no es cierto?, acerca de esta verdad, de este principio, de esta verdad bíblica. Y entonces vinieron al pastor, ¿no es cierto?, para decirle, ¿por qué usted no nos habló? ¿No es cierto? Como que les había robado la posibilidad de ser bendecido y prosperado, porque quizá el pastor tenía miedo o no quería hablarles porque era una gente muy humilde. Pero qué importante, ¿no es cierto? Les pudo hablar y enseñar y a partir de ahí lo practicaron y a partir de ahí también empezaron a ser bendecidos y prosperados. Así que en esta tarde, ¿no es cierto? Bueno, tenemos este principio y con ello lo dejamos hasta el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Que Dios les bendiga.